Namaskar, meus queridos. Bem-vindos a esta nova conversa que hoje será acerca do tema História do Yoga. Interessante, né? Quando que nasce yoga? ¿Dónde que nasce yoga? Es una ciencia que tem algunos cientos de años o tem miles de años. Eu vou explicar para vocês. Tudo comienza 15.000 años atrás, con la civilización ariana, que poderíamos decir que es el inicio da civilización en nuestro planeta. Sí, existen otros vestigios de civilización de 20.000, 25.000 años atrás, mas cuando realmente comienza a consolidarse o ser humano como civilización, poderíamos decir hace unos 15.000 años atrás, con los primeros povos arianos que habitaban el centro y sur de Rusia. Esos povos tenían sus religiones, su sistema social, que estaba basado en las castas. Ellos fueron realmente los inventores de esas castas que hoy en día nos vemos en India. Los arianos, en busca de nuevas tierras, de nuevas conquistas, de nuevas aventuras, fueron desciendo del centro y del sur da Rusia para lugares donde hoy en día ocupa a antigua Siria, o sea, Irán, Irak. Fueron moviéndose para el este, entraron en Afganistán, lo que hoy en día es Afganistán, luego Pakistán, y así llegaron al norte de India. Ellos traían su civilización ariana, que es la civilización védica. Allí encontraron con otros povos, ahí se encontraron por un lado con la civilización mongol, o sea, de los chineses, que venía desciendo, entrando en Nepal, entrando en Tíbet, y se encontraron con la civilización da India, dravidiana. Esas tres civilizaciones se encuentran hace unos 9 o 10.000 años atrás. Poco a poco fueron encontrándose, sumergiendo una en otra y creando la civilización indoariana, un lugar en nuestro planeta, allá en el norte de India, entre Tíbet, Pakistán y norte de India, que era el lugar más intenso de nuestro planeta en lo que se refiere a civilización. Eso fue hace unos 7.000 años atrás. Mas esta conexión, esta unión entre los arianos, los mongoles, los dravidianos, los de India, no fue un encuentro muy amigable y amoroso, mas fue un encuentro donde se encontraron diferentes formas de pensar, diferentes intereses, y hubo entre ellos muchas fricciones, muchas guerras.
En ese momento, hace unos 7.000 años atrás, cuando todo estaba en máximo caos de estas tres civilizaciones, nace una grande personalidad que fue el señor Shiva. Sí, vocês ouviram falar sobre Shiva, esse deus da Índia que tem 4 mãos e 4 pés e que da cabeça dele surge o rio Ganges e que tem um colar todo cheio de caveiras, sentado sobre uma pele de tigre. Mas esse não é o Shiva que eu estou falando para vocês. Esse é um Shiva mitológico e que todas essas representações que tem em seu corpo de várias mãos são todas expressões mitológicas, culturais, religiosas. O Shiva que eu estou falando para vocês era uma pessoa como vocês, como eu, de mãos e pés e de carne, que tinha só 2 mãos e pés, que não surgia nenhum rio da cabeça, era um ser humano, só que não era um ser humano comum, era um ser humano muito, muito especial. Era uma personalidade, era um grande mestre, assim como foi Shiva, Buda, Jesus, era um grande mestre. E como todo grande mestre, tinha uma missão. A missão dele era civilizar a essas 3 correntes étnicas, né? Essas 3 raças, essas 3 grandes diferentes expressões da civilização humana. O trabalho dele foi criar um ambiente, criar uma educação, criar umas ferramentas para que essas pessoas que eram ainda bastante primitivas, porque pensavam muito na guerra, né? Pensavam muito em seus interesses pessoais, né? Fazer que essas pessoas pudessem criar um ambiente mais propício para a vida em nosso planeta e de alguma forma criar a base da civilização humana de todo este planeta. Shiva viajou por muitos lugares. Viajou para a Europa, viajou para o norte de África, os países árabes, viajou para a Índia, viajou para a China e a Coreia, levando, né, as sementes de uma nova civilização. Shiva deu muitos tesouros para a civilização humana. Entre eles, né, a medicina, que logo deu nascimento à medicina tradicional chinesa e à medicina ayurveda. Também falou sobre a importância da arte e criou as 7 notas musicales, que hoje em dia nossas 7 notas musicales aqui no Ocidente provienen de las 7 notas musicales de Tantra, de Shiva, né? Porque tem outros estilos musicales, como la chinesa e como dos egipcios, que tem 5 notas musicales, mas nosso e o sistema de Índia são 7 notas musicales. Sa, ra, ga, ma, pa, da, ni, sa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La escala de notas musicales nossa que foi importada a través de Grecia e Roma para o Ocidente. E Shiva criou também estilos de música e estilos de dançar. Hoje em dia você vê na música indiana como eles se movem fazendo mudras, se chama mudras. Os mudras são, cada um deles tem um símbolo, expressa um símbolo. E esse símbolo tem que ver com um idioma. Então, quando a pessoa dança, está contando uma história. Ele também criou novos instrumentos musicais e assim criou toda a ciência da música clássica hindu, né? As ragas, raginis. As pessoas nessa época dançavam, mas dançavam de forma frenética, de forma
tocaban pedazos de troncos como tambores, mas Shiva enseñó todo, porque arte es algo muy importante en una civilización. Y no solamente eso, Shiva también dio mucha importancia a familia. En esa época los hombres, las mujeres vivían en grandes casas y hombres y mujeres se encontraban, pero no tenían una familia, no tenía casamiento. Todos ellos se encontraban, se juntaban, se separaban. Era una forma más primitiva, más animal. Mas Shiva dice, no puede ser así. ¿Por qué? Porque la mujer sufre las consecuencias de estar grávida y tener un bebé, y cuando tengo bebé ya estaba grávida de otro bebé, y cuidar de las crianzas, y los hombres no, iban para la guerra, iban para colectar, y no se ocupaban de las crianzas. La mujer sufría y las crianzas sufrían. Shiva dice, no, esto acabó. Ahora, hombre y mujer se van a casar, y van a formar una familia. Y hombre y mujer, los dos van a tomar cuidado. Shiva fue uno de los primeros en introducir en nuestra civilización o casamiento. Y Shiva dio mucha importancia al desenvolvimiento de la salud. Entonces también dio todas las posturas de yoga. Las asanas comienzan con Shiva. Shiva es el primero que introdujo algunas posturas de yoga. Y Shiva también introdujo muchas otras prácticas espirituales de meditación. Tantra, que es una civilización muy antigua, y prácticas de Tantra ya eran parte de las sociedades de India, de los dravidianos. Shiva, que hizo, sofisticó esas prácticas, hizo ellas más sutiles, más profundas, introdujo entonces a meditación y otras prácticas sobre los chakras, introdujo valores y una ética en la forma de vida. Entonces él introdujo un montón de herramientas para que el ser humano se tornase un verdadero ser humano, dejara de ser un ser primitivo, animal, y se tornara un ser más humano. Por eso que es llamado Shiva como pai de la civilización. Entonces él enseñó sobre energía, y así nace Kundalini Yoga. Faló sobre mantras, y así nace Mantra Yoga. Faló la importancia de servir, de hacer acciones de servicio, y sale o Karma Yoga, o Jnana Yoga, o Laya Yoga, o Hatha Yoga. Todos ellos nacieron de las enseñanzas que Shiva dio, del Tantra de Shiva. Tantra no es una práctica de sexo. Yo voy a hablar para ustedes más en profundidad sobre Tantra y sobre cómo que Tantra de alguna forma las personas relacionan con prácticas sexuales. No, Tantra es una ciencia muy antigua. Y Shiva fue el que promovió, sistematizó, aprofundó esa ciencia y pasó para sus discípulos. Era tanto el enseñamiento que Tantra precisaba, que Shiva precisaba dar, que un discípulo no era suficiente. Por eso que algunos de sus discípulos enseñó a arte da medicina, otros a arte da música, otros a arte da espiritualidad. Y así fue introduciendo esas diferentes herramientas. ¿Y qué aconteció? Los discípulos de él crearon sus propias escuelas y pasaron para sus discípulos. Discípulos para discípulos y discípulos para discípulos. A lo largo de miles de años, todas esas prácticas de yoga, ¿qué aconteció? Todas ellas fueron se diluyendo, se fueron mezclando. Y así fue que se crearon todos esos yogas y todas esas religiones de India. Mas luego nace 2500 años atrás un señor Patanjali. Patanjali era un cientista. No solo Patanjali, mas varios yogis de esa época sintieron la necesidad de sintetizar todos esos caminos, todas esas escuelas, y crearon o Raja Yoga o Astanga Yoga. Na verdade, Patanjali, ele não cria yoga, não criou pranayama, dharana, asana, jama niyama, ele não criou
esas ferramentas que forman parte del Astanga Yoga, del yoga de 8 pasos. Él copiló en un método, en un sistema genial. Él fue un genio. Fue fantástico cuando creó o Astanga Yoga, o yoga de 8 pasos, donde muchas de esas prácticas están todas dentro de este yoga de 8 pasos, que es el yoga más completo que existe. Astanga Yoga o Raja Yoga son o yoga más completo. Entonces, Patanjali fue una persona muy importante en la historia del yoga. Él no inventó yoga, mas él fue el propulsor de un yoga completo, de un yoga fantástico. Los años pasaron, en el siglo pasado nace Sri Sri Anandamurti, meu mestre. Nuevamente él hace un estudio de los yogas del pasado, hace un estudio del ser humano, del intelecto, porque hoy intelectualmente somos diferentes de la época de Shiva. Él hace un estudio del intelecto humano, de las necesidades humanas y las necesidades del ser humano proyectado a una sociedad mejor, a una sociedad futurista, y él crea la filosofía y el yoga de Ananda Marga, de Anandamurti, donde incluye diferentes líneas filosóficas y prácticas, más el valor, la importancia de lo que Anandamurti nos pasó, es que él todas esas herramientas coloca ellas de una determinada forma para crear el ser humano do futuro. O yoga de 1000 años atrás o de 7000 años atrás es un yoga que era yoga, mas para seres humanos de esa época. Hoy en día, a humanidad mudó. Intelectualmente, psicológicamente, físicamente, la realidad social mudó. Traer aquellas herramientas y colocarlas hoy en día, así como fueron enseñadas miles de años atrás, está pasado de moda. Precisa una nueva forma de recrear y crear una nueva conciencia individual, social, y eso es el aporte que hace Anandamurti ao yoga. Espero que vocês gostaram desta história. Si quieren conversar más, si quieren saber más sobre eso, si quieren discutir conmigo, por favor, deje su comentario, haga preguntas, que yo voy a estar muy feliz en entrar en contacto con vocês. Namaskar.